Hola a todos, hola a todos. Mi nombre es Nico Venegas. Yo soy el líder técnico del equipo de analítica avanzada en LATAM Airlines. La presentación de hoy día tiene relación con cómo nosotros potenciamos una estrategia MLOps en la peor parte de la crisis, de las distintas crisis que se han vivido para la industria aérea. La peor de todas es el COVID. Entonces, hoy día les vamos a contar cómo potenciamos una estrategia MLOps durante ese proceso. ¿Vale? Nos vamos a ir en un vuelo de aproximadamente 45 minutos, donde tenemos una agenda relacionada primero a lo que hacemos como aerolínea, cuál es nuestro contexto, cuáles son los desafíos que tenemos, qué es lo que significó el COVID para nosotros, un overview respecto a las principales desafíos en torno a Machine Learning dentro de la industria aérea, algunos ejemplos de data products que nosotros construimos para que vayan asociando qué es el valor que nosotros entregamos hacia la compañía, algunos trade-offs respecto a la estrategia que seguimos para construir estos data products, la estructura de nuestro equipo y algunas cosas que hemos conseguido y los siguientes pasos. Finalmente, tenemos un espacio habilitado de preguntas de más o menos 15 minutos, así que nada, tenemos una agenda cargadita, así que nos vamos a ir con todo, ¿vale? Esto es aproximadamente un overview respecto al contexto de las aerolíneas y las oportunidades con Machine Learning también, ¿vale? Las aerolíneas son una industria que está súper regulada, súper regulada. Me atrevería a decir que de las industrias más reguladas. Y tiene sentido, porque no cualquiera pone un avión con cientos de personas en el cielo, volando por distintos países, con condiciones climáticas que son adversas y todo. Entonces, es un contexto que es súper, súper complejo, es un contexto que tiene muchas regulaciones, y nosotros lo separamos principalmente en dos mundos. Voy a utilizar aquí el puntero. Nosotros lo separamos principalmente en dos mundos. Todo el mundo relacionado con la operación, qué es lo que tenemos que hacer para que ese avión vuele de forma segura, y también el mundo comercial. ¿Cómo lo hacemos para llenar ese avión, para vender todos los tickets que están en ese avión? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, contingencias. Siempre vamos a tener contingencias en la industria aérea. Una contingencia, por ejemplo, sería cuando se cierra una frontera, que lo vimos mucho ahora en el COVID, y afectamos a los pasajeros. Entonces, contingencias van a existir siempre. ¿Ok? Lo que tenemos que buscar es formas de proteger a los pasajeros de estas afectaciones. Y nosotros creemos que lo podemos hacer mejor con el uso de analítica avanzada que sin la analítica avanzada. ¿Ok? Todo lo que sea en relación al performance de nuestra compañía, el uso correcto y eficiente del combustible, son problemáticas y desafíos que nosotros podemos abordar con el uso de analítica avanzada. ¿Okay? La optimización de la tripulación, el que podamos hacer una aerolínea más segura, mantenimiento. Aquí hay un montón de desafíos que los podríamos abordar con Machine Learning. Por ejemplo, mantenimiento predictivo. Se puede hacer mucho ahí. ¿Okay? Entonces, el mundo de la operación de las aerolíneas trae muchos desafíos relacionados a Machine Learning, pero también al mundo comercial. ¿Cómo lo hacemos para poder llenar ese avión? Que ese avión tenga la mayor cantidad de personas. ¿Okay? Entonces, aquí hay un mundo que es súper interesante. Nosotros, por ejemplo, volamos a más de 150 destinos. ¿Okay? LATAM es la aerolínea más grande de Sudamérica. ¿Okay? Tenemos más de 330 aviones volando a más de 150 destinos. ¿Okay? Operando en distintos países. Entonces, ¿cómo lo hacemos para dar a nuestros pasajeros ofertas personalizadas? Es muy distinto volar a La Serena, en el norte de Chile, que volar a Nueva York. ¿Okay? Entonces aquí lo que buscamos nosotros es poder ofertar y dar a nuestros pasajeros las ofertas que ellos están buscando. Todo el mundo de marketing también se puede atacar con el uso de analítica avanzada. La TAM también tiene un programa de viajeros frecuentes de los más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para fidelizar a nuestros clientes? Son cosas que también abordamos y creemos que las podemos hacer mejor con el uso de analítica avanzada. Respecto al fraude, al tener una cartera de productos tan grande, es cierto que siempre vamos a tener fraude. Entonces aquí también hemos conseguido grandes avances con el uso de analítica avanzada. Y por supuesto que en Revenue Management también. De hecho, uno de los ejemplos que traigo hoy día tiene relación con Revenue Management. ¿Okay?
Ok, pero ¿qué significó el COVID dentro de este contexto? Bueno, el COVID es lejos la peor crisis dentro de la industria aérea. De hecho, hay aerolíneas que dejaron de existir, ya no existen más producto del COVID. Hay menos demanda, nosotros estamos operando actualmente cerca de un 80%. Es mucho más competitivo este mundo ahora porque existe menos demanda y los que nos quedamos ahí estamos peleando por esa demanda. Y también volar ahora es muy distinto de lo que es volar pre-COVID. ¿Ok? Entonces, es lejos lo que uno de los entornos más desafiantes en los cuales hemos estado los que trabajamos dentro de la industria aérea. De hecho, esta es una fotito que fue tomada en el aeropuerto de Santiago de Chile. Los que pasamos por ahí pudimos ver muchos aviones detenidos. Eh, Fue lejos de los peores momentos, no se podía volar, había muchas fronteras cerradas, entonces nuestra operación se fue prácticamente a cero. Y esto no solamente le pasó a la TAM, le pasó prácticamente a la industria aérea completa. Entonces, eh, fue algo que fue realmente desafiante para todos los que estábamos ahí. Pero quise traer algunos números para que entendamos cómo este impacto y a cuantificar este impacto. ¿Ok? Lo que tengo acá son dos periodos, dos quarters, el, el Q4 del 2019, prepandemia, y el Q2 del 2020, ya en pandemia, ¿ok? Entonces, si vemos, podemos ver de que el revenue de la TAM era de 2.871 millones de dólares en ese periodo, en el Q4 del 2019. Y en el Q2 del 2020 pasamos a tener un revenue de 572 millones de dólares. Entonces, aquí tú ya puedes observar el impacto en términos financieros para nosotros. ¿Ok? Respecto a las ganancias netas, podemos ver de que en el Q4 éramos una aerolínea que tenía un net income de 227 millones de dólares, ¿ok? Versus el Q2, que negativo 890 millones de dólares. Entonces, realmente estábamos quemando dinero, ¿ok? Las aerolíneas es una de las industrias que no se caracterizan por tener uno de los mayores márgenes en su operación. ¿Okay? Nosotros teníamos un margen de un 12,2%, ¿okay? Y pasamos a un menos 121%. ¿Okay? Y esto se explica porque las aerolíneas es una industria que históricamente quema mucho dinero, ¿ok? Es muy costoso tener una aerolínea, ¿vale? Tú tienes que hacer mantención a los aviones independientes estén o no estén volando, por ejemplo. Entonces, aquí fue uno de los grandes desafíos para nosotros, dentro del proceso de pandemia, adaptar nuestra estructura de costos desde una estructura de costos mucho más fija a una estructura de costos más variable. Esto fue un gran desafío para nosotros en el proceso de la pandemia. Entonces, ahora lo que buscamos efectivamente tratar de correlacionar nuestros costos a mucho más variables relacionados con la operación que podamos tener. ¿Ok? Y en relación a los empleados, nosotros éramos una compañía de 45.000 empleados y pasamos a ser 28.000 empleados. ¿Ok? Entonces tú puedes ver que en este periodo la TAM perdió cerca de un tercio de las personas que trabajaban acá. ¿Ok? Fue súper complicado. Todos estos datos son públicos y están, ahí los pueden encontrar en el sitio del relacionamiento con los inversores. ¿Ok? Pero lo que quería hacer también era mostrar la oportunidad que esto significó para nosotros. Todas las aerolíneas con la pandemia empezaron una carrera por la reducción de costos y eficiencia. ¿Okay? Por lo que le acabo de comentar, era una situación súper compleja, entonces tratamos de ser mucho más eficientes en este proceso. Y esto no fue distinto para nosotros. De hecho, algo de lo cual me siento súper orgulloso de lo que hizo la compañía fue tratar de buscar eficiencias con tecnología. Y bueno, dentro de tecnología estamos nosotros que somos el equipo de analítica avanzada, entonces tratamos de hacer eficiencias con el uso de analítica avanzada. De hecho, ese es el objetivo de nuestro equipo, generar eficiencias
dentro de la compañía con el uso de analítica avanzada. De hecho, estos son los números que les traigo más o menos dentro de los mismos periodos. El Q4 del 2019, el equipo de analítica avanzada en LATAM, éramos cerca de 12 personas. ¿Okay? Y hoy día somos más de 40 personas. Entonces puedes ver que crecimos bastante. O sea, la compañía invirtió en esto. Respecto a los data products, nosotros pasamos de tener 5 data products en producción a hoy día tener más de 30 data products. Y en términos de impacto, nosotros pasamos a ser un equipo que generaba en el orden de decenas de millones de dólares a hoy día un equipo que está siendo capaz de generar en el orden de centenas de millones de dólares. Caso de UCI teníamos algunos data products. Teníamos cerca de 5 data products. Hoy día me atrevería a decir que tenemos más de 30 data products que están insertos en la operación de la compañía, ¿vale? En distintos flujos productivos de nuestra compañía, ¿vale? En términos de impacto valorizado en dinero para la compañía, nosotros pasamos de decenas de millones de dólares del Q4 a hoy día un equipo que es capaz de generar en el orden de centenas de millones de dólares para la compañía. En la slide anterior, introduje el concepto de data product, ¿vale? Entonces, ustedes se podrían empezar a preguntar, ok, pero ¿cómo no eran modelos? Y no, efectivamente, la meta de nuestro equipo de analítica avanzada, la TAM, es generar un valor real para la compañía. Nosotros podemos mover distintos KPIs de la compañía y se podrán imaginar que por la situación financiera, por el momento, principalmente nos enfocamos en el KPI que tiene relación con el dinero, ¿vale? Entonces, si nosotros tratamos de tener como un objetivo el generar un valor para la compañía, no es suficiente solamente construir modelos. Nosotros, a diferencia de algunos equipos que está súper bien que generen solamente modelos, se nos pidió generar un valor. Entonces, el valor es algo que necesita una solución mucho más completa, porque ese valor tiene que perdurar durante el tiempo. Entonces tú aquí ya te empiezas a comprender las características de nuestro equipo. Tiene que generar algo que nosotros llamamos productos de datos que puedan cambiar flujos productivos de la compañía, hacer que ésta sea más eficiente y esa eficiencia perdure en el tiempo, ¿vale? Entonces esas son las características de las soluciones que nosotros construimos. De hecho traigo dos ejemplos de soluciones que ha construido nuestro equipo que a mí personalmente me tiene súper orgulloso. El primero tiene relación con lo que les decía del mundo de la operación, ¿vale? Y lo llamamos Extra Fuel. Aquí, al momento de partir un vuelo, el despachador en conjunto con el capitán del avión definen cuánto combustible se va a asignar en cada etapa del vuelo, ¿ok? Entonces, hay una etapa del vuelo en la cual el combustible se denomina extra fuel y es el combustible utilizado para generar circunferencias o volar alrededor del aeropuerto. Tú podrías preguntarte, ok, pero ¿por qué es necesario volar por alrededor del aeropuerto y no aterrizar directamente en el aeropuerto? Bueno, porque sucede que en algunos aeropuertos, por ejemplo, principalmente en Brasil, no es posible llegar y aterrizar al momento de que tú llegas al aeropuerto, principalmente por congestión aérea y por clima, ¿vale? Entonces, tú podrías ir aproximando al aeropuerto, pero podría haber otro avión en cola para poder aterrizar, entonces es necesario que comiences a dar circunferencias o vueles alrededor hasta poder aterrizar, ¿vale? El combustible utilizado en esa fase se denomina extra fuel, ¿ok? Entonces, frente a esta oportunidad, ¿qué fue lo que hizo nuestro equipo? Bueno, utilizando información del clima, utilizando información de la historia de la operación, del tráfico aéreo y también de la operación del mismo aeropuerto, nuestro equipo construyó un modelo predictivo para poder predecir a 100 millas náuticas el tiempo necesario para poder llegar al aeropuerto, ¿ok? Entonces, si a 100 millas náuticas yo sé que voy a invertir X tiempo en llegar al aeropuerto, ya sé cuánto es el combustible necesario que necesito para ese tiempo, ¿ok? Entonces, con esto, nosotros podemos efectivamente
llenar solamente con el combustible que necesitamos, por supuesto, teniendo en consideración toda la seguridad, porque la TAM se caracteriza por ser una de las compañías aéreas más seguras del mundo. Entonces, teniendo en consideración toda la seguridad, podemos solamente utilizar el combustible necesario y no sobrecargar con combustible. Tú podrías decir, ya, pero ¿por qué no solamente lo sobrecargan si al final, si no lo ocupas, va a seguir siendo tuyo el combustible? Ya. El problema es que un avión, al tener más combustible, está más pesado, ¿vale? Y para volar va a necesitar más fuerza y va a necesitar ir más rápido por sustentación, entonces va a quemar más combustible. Entonces, con este producto de datos que está conectado con la compañía, ya es algo que está efectivamente conectado con la compañía, nosotros podemos llenar solamente con el combustible que necesitamos y generar un ahorro en el combustible que no estamos quemando, y también generar un ahorro respecto a la contaminación y las emisiones de CO2 que podría generar todo ese combustible que quemamos. Entonces aquí tenemos dos grandes ganadas. Savings, ahorros, en el orden de decenas de millones de dólares por ese combustible que no se utilizó, y también la reducción de CO2. Algo que para nosotros dentro de la compañía es súper importante, porque tenemos un programa el cual trata de ser mucho más amigable con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces el KPI principalmente impactado fue reducir el promedio de extra fuel para un conjunto de vuelos que están dentro de la operación que les comentaba, son con mucha congestión aérea o tienen aeropuertos que tienen mal clima. ¿Okay? Ese es el primero de los ejemplos. Aquí ya tienen una idea de un producto de datos que tiene uno o varios modelos de Machine Learning dentro y que está conectado con la compañía. Genera una eficiencia, un ahorro en la compañía, y esta ya está considerándolo para efectivamente tomar sus decisiones. Esto se utiliza en la operación de la compañía. ¿Ok? Ya. El segundo tiene relación con el otro mundo, el mundo comercial. Aquí existía una oportunidad en relación a la estrategia de precios y cómo la dinamizamos. ¿Ok? Entonces, cuando uno va al sitio de la TAM, puede ver que hay distintas tarifas que te ofrecen. Hay tarifas más básicas, una tarifa light, una tarifa plus, una tarifa top. De izquierda a derecha tienen mayores beneficios. Por ejemplo, la básica solamente te permite tu maletita de mano. La light ya puedes llevar una maleta, y así. Pero cada una de estas conlleva un precio adicional, ¿vale? Entonces, el hecho de pasar de una tarifa a otra le llamamos upsell. ¿Ves? De hecho, este producto lo llamamos upsell. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo nuestro equipo? Utilizando información de muchos vuelos, del historial de vuelos, por ejemplo, el factor de ocupación de los vuelos, también información el precio de los vuelos, información también publicada respecto a los precios de la competencia con algunos vuelos, y también información de los clientes, por supuesto que anonimizada de nuestros clientes. Lo que hizo nuestro equipo fue diseñar uno o varios modelos, en realidad son varios modelos, que generan una probabilidad de que un cliente, un pasajero, vaya a ser upsell para un vuelo en particular. Entonces, él trata de entender la probabilidad de que vaya a ser upsell un pasajero en particular. Haciendo simulaciones, podemos encontrar el precio óptimo y el salto óptimo dentro de estas tarifas. ¿Ok? Entonces, el output de este producto son efectivamente saltos optimizados en distintos rangos tarifarios. ¿Ok? Lo cual genera, por supuesto, un revenue extra en el orden de decenas de millones de dólares para la compañía. Entonces pasa de tener una estrategia de precios, de saltos prácticamente fijos, a algo que es prácticamente dinámico. ¿Ok? Ahora bien, ustedes podrían empezar a pensar, ok, dale, estos productos están generando decenas de millones de dólares. Por supuesto que esto ya no puede fallar, ¿vale? De hecho, la compañía lo considera dentro de su proyección de estado financiero. Dice, ok, esta es la nueva compañía que soy, es más eficiente, entonces proyecta y toma compromisos con esta nueva estructura de eficiencia. ¿Ok? Ok, estos productos efectivamente ya no pueden fallar.
ya no pueden fallar. Es algo que la compañía está considerando, ¿vale? Están conectados completamente con la compañía. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros para efectivamente poder generar estos productos de datos? Este es un estudio que hizo Algorithmia en el 2020. Algorithmia es una compañía que se dedica a generar soluciones de MLOps, fue adquirida por DataRobot. Ellos hicieron un estudio donde tenían 582 participantes y les preguntaron cuánto era el tiempo de las personas que invertían para poder deployar modelos de Machine Learning, ¿vale? Algo que se sabe que es muy complejo. Entonces, en el estudio, un 36% de los participantes dijeron, oye, yo gasto un cuarto del tiempo de los data scientists en poder deployar mis modelos. ¿Vale? De los data scientists, de las personas que en el fondo se encargan de hacer eso. Otro 36% dijo, yo gasto de un cuarto a la mitad del tiempo de esas personas para poder deployar los modelos. Hay un 20% que dijo, no, yo gasto de un cuarto a 3/4 del tiempo en poder deployar estos modelos, y hay un 7% que lo tiene súper complejo y gasta más de 3/4 del tiempo de esas personas. Entonces, ¿qué te dice este slide? Te dice, oye, deployar modelos es algo que no es fácil, es algo que en realidad varios estamos tratando de hacer, y es súper, súper complejo en términos de tiempo y esfuerzo para los equipos, ¿ok? De hecho, ahí donde viene MLOps. No quiero entrar como en la definición y la teoría, porque sé que estamos con una audiencia que está dentro de este mundo, pero quise detenerme y poner y hacer una analogía con lo que usé con DevOps, ¿vale? Hay mucho de MLOps que, por supuesto que viene de DevOps, ¿vale? En DevOps, el principal beneficio, o lo que se busca detrás de este conjunto de prácticas, es poner a las personas que están dentro del mundo de desarrollo muy cercanas con el mundo de la operación de esos productos o de esas soluciones, de tal forma de efectivamente ir reduciendo los tiempos de cada incremento. Entonces nosotros vamos generando una aplicación, un producto que cada vez tiene menores tiempos para poder llegar a producción y que vea un beneficio a nuestros usuarios finales. La génesis de MLOps es exactamente lo mismo, pero hay complejidades que son distintas. Hay complejidades que son distintas porque a diferencia de DevOps, en MLOps nosotros utilizamos los datos para poder entrenar esos modelos, y, y esos datos vienen por la vía real o el negocio real, donde los datos van cambiando, el comportamiento de nuestros clientes va cambiando. Piensen en el COVID. Nosotros teníamos, no sé, al comienzo las proporciones aproximadamente eran un 70% de personas que viajaban por turismo y un 30% de personas que viajaban por trabajo, ¿vale? Pero cuando llegó el COVID, ese comportamiento se cambió. Ya no había gente que viajaba por turismo, y en realidad los que estaban viajando era porque tenían que viajar, ¿vale? Entonces, hay muchos escenarios de cambio en el cual, producto de tus datos, tú tienes que redeployar tu modelo de Machine Learning, ¿ok? Entonces, hay una dinámica muy distinta para poder ir construyendo estas aplicaciones. De hecho, hay muchos escenarios de cambio. Por ejemplo, desde que tú pones un modelo en producción, este tiende a decaer en el performance que tiene, ¿vale? Nosotros esto lo hemos visto varias veces. Hemos tenido, por ejemplo, un producto de fraude que vio cómo se vio decaer su performance al punto que en algún momento tuvimos que darlo de baja, ¿ya? Lo hemos visto con otros productos dentro de la operación relacionado al combustible, lo hemos visto también dentro del mundo legal, también trabajamos con el mundo legal porque nuestro equipo trabaja con las distintas áreas de la compañía. Entonces, lo que tú ves acá es que cuando tú pones un modelo en producción, al parecer empieza a decaer su performance. Y tiene sentido porque al final el modelo se entrena con algunos datos y empieza a pasar el tiempo y empieza a recibir otros datos, y al parecer no es el conocimiento que había aprendido, ¿ok? Otro escenario también de cambio es cuando tú tienes que reformular tu problema de negocio. De nuevo, llega el COVID, cambia mucho el escenario, cambian los problemas de negocio. Entonces hay algunos modelos que tú puedes tener bajo ciertas suposiciones de negocio, y estas suposiciones van cambiando. Entonces, aquí tienes otro escenario en el cual tú tienes que redeployar tu modelo, ¿vale? Puede que tengas un modelo deployado y también llegue nueva data. O sea, si tienes nueva data, tiene sentido que trates de construir otro modelo, entonces vas a tener que redeployarlo, ¿vale? O quizás solamente vas a
generar otro reetiquetado y también sería beneficioso para el modelo o para el problema, quizás aumente su poder predictivo si es que tú le proporcionas más datos etiquetados. Entonces, aquí tienes muchos escenarios donde efectivamente tus aplicaciones basadas en modelos de Machine Learning van a ir cambiando. Así que en el fondo consideren como MLOps, o así lo vemos nosotros, como un tridente donde está súper fuerte la parte de DevOps, súper fuerte la parte de Machine Learning, cómo operamos estos modelos, y la parte de ingeniería de datos, por supuesto porque necesitamos para nuestro modelo. Pero no es más que poder procesar, operar modelos de Machine Learning de forma confiable. ¿Vale? Esta es más o menos una slide que refleja nuestra visión, la visión que tenemos en nuestro equipo. Nosotros, desde el punto de vista de MLOps, tratamos de hacer que esté todo automatizado, todo. No hay integrante en nuestro equipo que tenga permisos para hacer algo manual en las aplicaciones que están productivas. Está todo automatizado y todo pasa por un flujo, pipelines de Machine Learning, que van haciendo los cambios en los distintos stages. Lo que ustedes están viendo acá es una fábrica de Audi donde efectivamente está prácticamente todo automatizado y hay muy pocos operarios. Nosotros creemos que el trabajo repetitivo tiene que ser automatizado y las personas, los data scientists, los ML engineers, tienen que estar efectivamente donde ellos puedan ser más creativos, donde puedan efectivamente generar un valor adicional. Entonces, algo que les he pedido a los ML engineers es que ellos trabajen una pura vez. Entonces, si construyen algo, que lo dejen completamente automatizado para que nos podamos dedicar a otra cosa. De hecho, nuestra visión, por la característica de nuestro equipo, es que tengamos aplicaciones basadas en Machine Learning donde nosotros mismos nos hagamos cargo de la operación de esos productos. No hay un equipo distinto dentro de la TAM que se haga cargo de la operación de nuestros productos. Somos nosotros mismos. Entonces, con esto tú ya empiezas a pensar, ok, si vas construyendo productos, pero después los vas a tener que operar, el costo de esa operación tiene que ser pequeñito, ¿ok? Entonces, y así efectivamente es como lo diseñamos. Tratamos de hacer que la operación de nuestros productos sea muy pequeñito para poder concentrarnos en la creación de nuevos productos. ¿Dale? De hecho, nosotros definimos principios de MLOps. ¿Dale? Principios de MLOps para nosotros son, por ejemplo, la reproducibilidad, el testing, el versionamiento, la automatización, la seguridad, el monitoreo, el deployment. ¿Dale? Y el gobierno, por supuesto. ¿Dale? Cada uno de estos principios tú los podrías ver en esta tablita y lo definimos a nivel de, por supuesto, datos, modelo y código. Los datos porque lo necesitamos para poder crear un modelo, el modelo porque es el que permite clasificar o predecir o clasificar una situación, o caracterizar, perdón, una situación, y el código que es el que utiliza esas predicciones para poder conectarse con personas o sistemas reales. ¿Vale? Entonces, tenemos un principio a nivel de datos, modelo y código, principio a nivel de datos, modelo y código, ¿vale? Y así para cada uno de los principios que les mostré. Esta slide la voy a compartir, la voy a dejar disponible para que la puedan acceder, pero estos son nuestros principios, ¿vale? Lo que está en rojo fue porque en algún momento definimos algo que quizás estábamos haciendo no muy bien, ¿vale? Esto fue al comienzo de partir, me atrevería a decir como hace un año y medio atrás. En algún momento definimos estos principios y dijimos, ok, ya, ¿cómo lo estamos haciendo? Mira, la parte de versionamiento tenemos muchas cosas que están muy manuales, no tenemos una solución garantizada para todos nuestros deployments, para todos nuestros modelos. Las que están en verde era algo que en realidad nosotros sí estábamos haciendo bien, de forma automatizada para todos nuestros productos. Lo que está en amarillo está justo al medio, no lo estábamos haciendo tan bien, no lo estábamos haciendo tan mal. ¿Vale? Entonces nosotros dentro de la peor parte de la pandemia dijimos, ya, pues, esto es súper importante, estamos entregando valor a la compañía y tenemos que hacerlo bien. Entonces nuestros principios tienen que empezar a ponerse, tienen que comenzar a ponerse en verde, ¿vale? Entonces tratamos de pintar cada uno de estos principios a color verde, ¿vale? Y nos dimos cuenta, con un equipo que ya tenía un alto nivel técnico, que en realidad nos iba a tardar mucho tiempo convertir todos estos principios en verde. Por ejemplo, versionamiento. Así se lee esta tablita. ¿Tengo versionados los hiperparámetros de mi modelo de Machine Learning o no los tengo versionados? ¿Vale? Tengo versionados el pipeline de preparación de datos, de mis datos, o no los tengo versionados. ¿Vale? ¿Tengo versionadas las configuraciones de mi código o no las tengo versionadas? ¿Vale? Entonces, así como se lee esta tablita, y si se dan cuenta, cada capability, nosotros tratamos de pintarla en verde. ¿Ok? Me voy a saltar algunos, le voy a dejar la slide, pero efectivamente nos dimos cuenta de que íbamos a tardar mucho tiempo en poder
pintar todo de color verde. Entonces lo que hicimos fue salir al mercado y decir, ok, nosotros tenemos la capacidad para generar en el orden de decenas de millones de dólares en ese momento. ¿Qué podemos hacer para potenciar nuestra estrategia MLOps? ¿Vale? Y fuimos a buscar a los principales vendors. Aquí tuvimos el lujo de compartir con cada uno de estos que están viendo la slide, DataRobot, Modelop, Iwasi y Domino, también Algoritmia, pero después fue parte de DataRobot. Y encontramos gente que fue súper profesional en cada uno de estos equipos, chicos. Nosotros nos inclinamos por trabajar con el equipo de Iguacio. Pero ¿cómo fue este proceso? Bueno, primero establecer un canal de comunicación con cada uno de los distintos vendors, que ellos entendieran nuestros principios MLOps, y esto ya fue extraño, porque la mayoría de las veces estas empresas de soluciones van donde los equipos y le ofrecen su solución. Era algo así como más como push. Bueno, nosotros fuimos a hacer algo así como pull, y le fuimos a decir, estos son nuestros principios, esto es lo que yo quiero pintar en verde, lo mismo que estoy compartiendo acá. Entonces, cuando ellos entendieron lo que nosotros queríamos hacer, nuestro toolkit, nosotros trabajamos con GCP, entonces tenía que tener una full integración con todo el mundo de GCP, les pedimos que hicieran una demo, ¿vale? Una demo cada uno de estos vendors, una demo que esté liderada por ellos, donde ellos nos muestren las características de su producto, ¿vale? Al término de la primera demo y de entender qué ofrecía su solución, hicimos una segunda demo, pero esa demo fue liderada por nosotros, por nuestro equipo, con nuestros datos, nuestro ecosistema, con las soluciones que teníamos dentro de GCP, y vimos cómo se comportaban, ¿vale? Nuestra inclinación fue por Iguacio, por nuestros principios de MLOps que nosotros habíamos definido, por la característica de nuestro equipo y por dónde nosotros queríamos llegar. Por supuesto que también era una decisión financiera, pero lo más importante fue una decisión técnica y luego financiera, ¿ok? Para ver dónde nosotros queríamos estar. Les puedo decir que hay gente súper profesional en cada uno de estos equipos, pero a nosotros el que más se acomodaba a lo que nosotros queríamos ser es Iguacio. ¿Ok? Ahora bien, esta estrategia de incluir Iguacio dentro de nuestro flujo productivo y adaptarlo para la solución que nosotros queremos construir, nuestro flujo MLOps, tiene trade-off, ¿vale? Y aquí quiero ser claro, nosotros adquirimos Iguacio, trabajamos súper fuerte con el equipo de Iguacio para utilizar Iguacio dentro de nuestro flujo MLOps, ¿vale? Nosotros hemos enriquecido la solución de Iguacio con nuestro flujo que ya existente. Nosotros le llamamos Cosmos, nuestro framework para MLOps, ¿ok? Entonces, algunos trade-offs. Tú podrías partir rápido con tu solución MLOps, cualquiera de las soluciones anteriormente que les mostré, tú podrías partir muy rápido entregando quizá valor, pero a costa de flexibilidad en el futuro, porque vas a tener que utilizar la herramienta, cualquiera sea, como ellos definieron que tenías que utilizar la herramienta, ¿vale? O quizás podría partir no tan rápido, que es lo que estamos siguiendo nosotros, pero con la apuesta de tener mayor flexibilidad porque estamos tuneando la herramienta para hacer las distintas tareas que queremos hacer dentro de nuestro flujo productivo, ¿vale? Ya, para hacer todos estos cambios en una herramienta MLOps que efectivamente está cambiando y generando productos que están en el orden de decenas de millones de dólares, tienes que tener una capacidad técnica que no es menor. Entonces nosotros nos concentramos súper fuerte en nuestro equipo en los procesos de reclutamiento, estamos reclutando gente, tenemos procesos de entrenamiento de gente, lo cual hace el equipo súper atractivo también para personas que están partiendo, porque hemos visto que personas que parten en nuestro equipo al poco tiempo tienen muy buenas skills, y es porque lo diseñamos así, tenemos un proceso de entrenamiento para todos los integrantes que está súper potente. Y como es algo que efectivamente vino a cambiar el flujo de nuestro equipo, o sea, estábamos operando de una forma y trajimos una herramienta súper potente que es Iguacio, hay muchos cambios, chicos. Entonces, muchos de estos cambios no solamente requieren de una capacidad técnica, sino que también tener envuelto al equipo en una dirección. Y eso trae otros desafíos que están mucho más, tienen mucha más relación con la comunicación y con el engagement del equipo completo. Entonces, creo que es súper bueno tener al equipo como con un nivel alto de engagement, de saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, hacia dónde es que queremos llegar, y que en el fondo las decisiones las vayamos tomando en conjunto. ¿Vale?
La estructura de nuestro equipo. Ya. Aquí hay algo que me tiene súper contento, que es que nuestro equipo no solamente se encarga de generar productos de analítica avanzada que sean muy resilientes, muy robustos y que vayan a mantener el valor que están generando durante el tiempo mediante procesos que son súper complejos de Machine Learning, como lo sabemos, que tener un producto basado en Machine Learning que funcione siempre es súper difícil. Esto podría verse como el desarrollo de productos, ¿vale? Toda esta etapa. Pero nosotros tuvimos una etapa donde nos comprometíamos a hacer productos que en realidad no generaban tanto impacto, ¿vale? Entonces, hoy día tenemos una fase temprana que la llamamos de exploración o experimentación, ¿vale? En esta etapa temprana, nosotros lo que tratamos de hacer es, en periodos muy pequeñitos de tiempo, tratar de entender si es que efectivamente podemos resolver el problema que tenemos que resolver, el problema propuesto, con una serie de condiciones, pero muy rápido, el problema core. Entonces, después de ese experimento, si lo validamos, efectivamente tenemos un punto de compromiso para construir ese producto de datos. Ahora, en realidad, puede que descartemos esa hipótesis y no tengamos que construir ese producto, ¿vale? Entonces, esto nos permite efectivamente no comprometernos con algo que quizás no tenga tanto impacto, ¿vale? ¿Cuál es la estructura para poder hacer todo esto? ¿Vale? Entonces tenemos nuestro equipo que se hace cargo del build y el run, o sea, construir una solución y operar esa solución, pero también tenemos el equipo de exploración. Entonces trabajamos por squad, las tantas personas que trabajamos dentro del equipo, trabajamos principalmente divididos en squad. Está el squad de exploración, donde tenemos Analytics Translator, ahí les voy a compartir una descripción de qué son los Analytics Translators. Tenemos Data Scientist, tenemos Machine Learning Engineer, Data Engineer, Squad Lead, tenemos un manager del área, un líder técnico, tenemos perfiles que se encargan de hacer la operación de las plataformas y llevarnos a través de la diseminación de la cultura DevOps, principalmente con una metodología que es SRE. Estamos tratando de hacernos cargo del end-to-end de nuestros productos, entonces tenemos gente que está mucho más especializada en la capa de presentación, front-end engineer, o nosotros lo llamamos como data visualization también. Y también tenemos gente que está a cargo de liderar el path de roles tan importantes para nosotros como son los data scientists, ¿ok? Y ahora existe también movimientos que son mucho más dinámicos en el equipo, entonces podemos tener gente que quizás durante un tiempo esté trabajando en el squad de operaciones y entiende mucho de cómo se vuelan y de los datos generados por los vuelos, pero podemos también tener movimientos a otros squads que los llamamos hoy día Alquimia, Prisma, Total Team, donde esté mucho más ligado a problemas comerciales. Entonces, hoy día tenemos esos movimientos dentro de los distintos squads, dependiendo de la necesidad y de la oportunidad que vayamos enfrentando, ¿vale? Algunos logros que tenemos en nuestro equipo, ¿vale? Primero, con esta estrategia que impulsamos durante la pandemia, pasamos a tener deployments en minutos de incrementos. Algo que antes nos costaba muchísimo tiempo, hoy día lo hacemos en cuestión de minutos, ¿vale? Son equipos que son mucho más autónomos. De hecho, nosotros tratamos de medir el nivel de autonomía de los equipos, y si mientras más autónomos los podamos hacer, es mejor, ¿vale? Tienes un flujo de trabajo que está muy estandarizado, porque efectivamente nosotros queremos escalar, queremos hacer esto más y más. Pero si tú quieres hacer más de lo mismo, tienes que establecer un acuerdo de trabajo. Entonces, hoy día ya tenemos prácticas de MLOps que están muy estandarizadas dentro de nuestro equipo, ¿ya? El feedback de experimentación al tener incrementos en producción en periodos pequeñitos de tiempo llega mucho más rápido. Entonces, si hoy día tenemos alguna idea, ya sea de alguien que pertenece como al negocio, como se define, o alguien del mismo equipo y queremos testearla y validarla, por supuesto que en producción, ese periodo, ese feedback, hoy día ya no tienes que esperar meses, sino que sucede en periodos muy reducidos de tiempo. Hoy día nos concentramos mucho más en la solución. Nosotros somos una aerolínea, entonces no nos enamoramos de la tecnología en sí misma, sino que tratamos de hacer que la compañía sea mucho más eficiente con este tipo de soluciones, ¿vale? Entonces ponemos foco en nuestro negocio, que creo que es lo más importante. Con esto, por supuesto que tratamos de apalancar a que la compañía se vuelva una compañía que sea data-driven.
Tenemos una cultura ya de MLOps, tratamos de pintar nuestros principios MLOps en verde, es parte de nuestro backlog, ir haciendo de que estos principios MLOps se vayan tornando más potentes. Y también otro logro súper importante en el equipo es que tenemos un nivel técnico que hoy día me atrevería a decir está no solamente bien sobre la media no, de la compañía, sino que a nivel donde nosotros operamos, en Chile, en la región, creo que estamos haciendo cosas súper bacanes, como las llamamos nosotros en Chile, lo cual implica que tengas un nivel técnico bien relevante, y el equipo lo consiguió. Otra lección aprendida que me gustaría compartir con ustedes es algo que estaba compartiendo con la Dani, mi compañera, la líder de exploración, y tiene relación con la capacidad de observación y comunicación en conjunto, tienen que ser en conjunto. La estructura de decisiones de nuestro equipo está basada en las personas. Difícilmente decisiones vayan a ser como a nivel de la gerencia solamente de nuestros líderes y nosotros nos toca ejecutar, ¿ya? Nosotros nos encargamos en contratar personas que sean muy inteligentes. Entonces, las decisiones tratamos de tomarlas en equipos. Entonces, como tratamos de tomar las decisiones en equipo, tratamos de potenciar la observación de cada uno de estos, de todo lo que esté sucediendo, y la comunicación también dentro de esto, porque no sirve nada observar si es que en el fondo no estoy compartiendo mis observaciones, y tampoco sirve comunicar si es que no se basan en una observación. Nosotros creemos que esta combinación es súper potente y genera en el fondo un impacto real de nuestro equipo para con la compañía, ¿vale? Otra lección aprendida de principalmente la estrategia MLOps es algo que está en un paper que lo voy a poner también dentro, está dentro de la slide, pero tiene relación con la flexibilidad y la compatibilidad, ¿vale? Nosotros, dentro de cada tarea del flujo del Journey MLOps, la preparación de tu modelo, la preparación de los datos, la preparación del modelo, la selección del modelo, todo ese pipeline, efectivamente tú puedes empezar a encontrar soluciones que estén muy diseñadas para ese problema en particular. Hoy día hay soluciones que te permiten solamente monitorear modelos, hay soluciones que te permiten solamente deployar modelos, hay soluciones que te permiten solamente almacenar y versionar tus datos. Entonces, tú podrías llenarte de herramientas, pero para que estas conversen entre sí es algo que es súper complejo. Entonces, tú podrías tener mayor flexibilidad, pero haciendo malabares o de forma muy compleja, tratando de conectar todas esas herramientas. Es muy difícil la compatibilidad dentro de todas estas. O al revés, ¿ya? Tener una alta flexibilidad, pero con un conjunto muy grande de herramientas. Entonces, aquí es donde viene un trade-off bien importante. O sea, ¿voy a potenciar la flexibilidad o voy a potenciar la compatibilidad? O sea, tener poquitas herramientas que en realidad hablen muy bien entre sí. Tener poquitas herramientas es algo que pareciera ser más sencillo, ya, pero va a perder flexibilidad. Entonces, aquí hay un trade-off importante respecto al conjunto de soluciones que tú escojas dentro de tu toolkit. Y tu toolkit va a hacer o te va a validar y te va a permitir que tú puedas hacer MLOps. ¿Qué es lo que se nos viene ahora para nuestro equipo? Bueno, nosotros trabajamos para hacer efectivamente you build it, you run it, ¿ok? Entonces, nosotros construimos un producto y nosotros operamos ese producto. Y ese producto tiene que servir para un usuario final. Nosotros no nos miden por poner modelos en producción. La meta de nuestro equipo no es la cantidad de modelos en producción. No le importa a la compañía si es que tenemos 1 millón de modelos o un modelo. Lo que le importa a la compañía es cuánto valor podamos generar producto de esos modelos. Esa es nuestra meta, ¿vale? Entonces, si esa es nuestra meta, nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestros productos o cómo nuestros usuarios finales tienen interacciones con nuestros productos. Para hacer esto hay una metodología que se llama SRE y que te invita a crear una serie de métricas, SLI, SLO, para poder efectivamente entender cómo tu aplicación o tu producto interactúa con tu usuario final, ¿vale? Entonces, después te indica si efectivamente tú puedes ir construyendo nuevas características de tu producto, haciendo tu producto más complejo con otras características, otras soluciones, o en realidad estabilizar tu producto, porque el feedback de los usuarios finales
es que no está funcionando correctamente. Eso nos entrega principalmente SRE. Algo que se nos viene también en este quarter es trabajar con un feature store. Nosotros creemos en nuestro equipo que un feature store para un equipo como el nuestro podría entregarnos grandes beneficios. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo que se invierte de los data scientists creando features, ¿vale? Entonces, si nosotros decimos, oye, pucha, me gustaría crear el feature de las millas vendidas en los últimos 12 meses para las personas de Argentina o de México que estaban dentro de este segmento de clientes. Puede que construir ese feature me demore, no sé, un día, 2 días o lo que sea. Y hay alguien en algún momento que va a llegar y va a decir, oye, me gustaría crear un feature que tenga exactamente lo mismo. Entonces, esto no ha pasado ya muchas veces porque ya no tenemos 1, 2, 5, 10. Me atrevería a decir que hay más de 15 o 20 data scientists. Entonces, los data scientists podrían guardar sus features en un catálogo donde estos puedan ser reutilizados y utilizados en producción directamente. Entonces, no tienes que reconstruir esos features. Igual si te provee un feature store. Entonces, nosotros dentro de este Q estamos trabajando para efectivamente testear cómo este feature store se comporta respecto a la eficiencia de los data scientists, ¿vale? Eso es algo que se nos viene súper potente. Queremos escalar nuestro equipo, y si queremos escalar nuestro equipo tenemos que hacer que los distintos equipos de la compañía sean más autónomos, ¿vale? Entonces, si queremos escalar las soluciones de Advanced Analytics, efectivamente es complejo hacer soluciones de Advanced Analytics, entonces tenemos que buscar formas de que esto sea más fácil, y estamos tratando de hacer equipos más autónomos, ¿vale? Esto es una aerolínea. Nosotros creo que hoy día o ayer estamos de cumpleaños y cumplimos 93 años. Entonces, es una aerolínea con muchos sistemas, con una cultura muy de nicho porque es una aerolínea. Entonces, nosotros tenemos que educar a las distintas áreas de la compañía a trabajar con soluciones de analítica avanzada. Y este es un proceso que es súper, súper interesante porque hay gente que lleva 30 años trabajando en la losa de la pista, del aeropuerto. Entonces, ir a pasarle una solución basada en modelos de Machine Learning a esa persona es un proceso que personalmente lo encuentro súper, súper interesante. Queremos escalar el equipo de analítica avanzada dentro de la TAMU. Ya somos 45 y sabemos que no es que queramos ser 300, 500 personas para generar mayor valor. No se trata de solamente contratar gente, sino se trata de poder utilizar correctamente las personas dentro de los distintos equipos de la TAM. Nosotros escogimos la modalidad de chapter para poder escalar, así que eso es algo en lo cual nos estamos enfocando para poder escalar el valor de analítica avanzada dentro de la TAM Airlines. ¿Vale? Este es nuestro equipo, con ello nosotros construimos muchas de las cosas bacanas que estamos haciendo, así que el trabajo que les estoy mostrando viene del esfuerzo y del talento de cada uno de ellos, así que nosotros feliz de hacer comunidad, estamos súper interesados en saber cómo lo están resolviendo otras personas, así que feliz de que nos contacten también, hay hartos líderes, hay hartas chicas súper talentosas, hay hartos chicos súper talentosos, tenemos data scientists, tenemos ML engineers, tenemos data engineer, SRE, analytic translator, squad lead, una serie de roles. Aquí habilito un espacio de preguntas y después de las preguntas tengo un mensajito final, pero si quieren le damos con las preguntas, chicos. Aquí dejo el micrófono abierto, no sé si alguien me va a apoyar con las preguntas, porque no estoy leyendo por si están en algún lugar. Hola Nicolás, hay varias preguntas en el chat. La primera, por ejemplo, de Neftalí Garrido. Dale. Ah, ya, perfecto. Ya. Dice, me llama mucho la atención, Nestlé Garrido, dice, me llama mucho la atención su modelo de tarifa dinámica. ¿Qué tanto puedes ahondar en el detalle del mismo? ¿Se basa en simulaciones tipo Monte Carlo? Mira, no sé si puedo dar tantos detalles por razones obvias. Si quieres, te puedo dejar un contacto y aprovecho de preguntar cuál es la estrategia que se está utilizando en el equipo y si ellos pueden compartir eso, ¿vale? Pero así como a grandes rasgos, no sé si podemos compartir como ese tipo de decisiones, ¿vale? Por razones obvias.
Hay una pregunta de David Alberto, dice, buenas tardes, actualmente, ¿cuál es la propuesta de valor de la TAM y si fue necesario replantarlo post pandemia? Yo creo que ha estado súper fuerte enfocada en la experiencia de clientes, eso es lo que se nos ha pedido. Nosotros, después de la pandemia, con la pandemia tratamos de ser más JETs. JET significa ser más justos, empáticos, transparentes y simples. Esto no solamente es para con nuestros pasajeros, sino que también de forma interna. ¿Cómo somos más justos con nuestros pasajeros? ¿Cómo somos más simples? Hay veces que complicamos mucho la solución, porque es una industria que es compleja. Nosotros operamos en países distintos, con cultura distinta, con procesos de negocio distintos, en serio que es súper grande y súper complejo la compañía. Entonces, creo que la propuesta de valor se ha ido principalmente enfocando en la experiencia de nuestros clientes y cómo hacer que esta sea más justa, más empática, más transparente y más simple. Ya. Hay otra que es de Héctor Mendoza. Dice, primero que nada, felicidades por su gran equipo y gracias por compartir. Tengo dos preguntas. A súper alto nivel, sin entrar en tantos detalles, ¿cuál es la infraestructura tecnológica usada para toda la etapa desde la adquisición de los datos, la capa analítica, R, SAS o Data Robot, y el despliegue de los productos de datos? ¿Dale? Primero voy a responder eso. ¿Dale? Entonces, ¿cuál es la infraestructura? Mira, nosotros trabajamos súper fuerte con GCP. Ese es nuestro cloud provider, ¿ok? Y también tenemos Iguacio, ¿ok? Entonces, la combinación de ambos, más otras soluciones que viven dentro del entorno de GCP, por ejemplo, AI Platform, o lo que se denomina como Vertex AI, Airflow, o Composer, App Engine, Cloud Run, todo lo que sea necesario para poder exponer distintos tipos de aplicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos aplicaciones basadas o productos basados en Machine Learning. Entonces, nosotros no solamente construimos el modelo, sino que también lo conectamos con la compañía. Hay formas de conectarlo. Por ejemplo, podríamos tener aplicaciones web realmente, donde alguien puede tener botones y ver cosas y hacer algo. Entonces nosotros construimos aplicaciones y esas aplicaciones principalmente las deployamos dentro de un servicio que se llama App Engine, ¿ok? Ahora también podríamos tener una API con un modelito expuesto dentro y eso podría ser expuesto en Cloud Run. También puede ser expuesto hoy día dentro de Iguacio, ¿vale? O podríamos generar un conjunto de predicciones y compartirlas simplemente, compartir un archivo. Entonces, hay distintas formas en las cuales nosotros nos conectamos con la compañía. No solamente una API, no solamente archivos, no es solamente aplicaciones. Creo que tenemos un conjunto bien dinámico porque nosotros nos miden por entregar valor. Y si por entregar valor tenemos que conectarlo de cualquier forma, lo vamos a hacer, ¿vale? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo miden el éxito de los modelos? ¿Hay alguna metodología? Oh, esta pregunta me encanta. Los Analytics Translators son el rol encargado de medir el éxito de los data products, ¿vale? En realidad todo nos compete, pero ellos tienen dentro de sus principales responsabilidades medir cómo están rindiendo estos productos de datos, ¿ok? Entonces, ahí no solamente hay que efectivamente ver cómo se comportó el modelo en producción, sino que también hacer simulaciones de cuál es el valor generado. Aquí hay una metodología que efectivamente ellos han ido diseñando porque medir el impacto detrás de los productos de analítica avanzada es algo que es súper complejo. De hecho, dentro de un estudio que salió hace poquito de Entity Data, creo que para la región, cercano al 10% de los equipos que hacen Machine Learning miden el impacto de sus soluciones. Entonces hay otro 90% que no cacha, que no sabe el impacto generado por sus productos, ¿vale? Entonces aquí yo sí te podría decir que lo que tratamos de hacer es efectivamente comparar cómo se comporta nuestra operación durante un periodo representativo de tiempo versus si no lo hiciera, ¿vale? Entonces así, no, por supuesto, con técnicas como IBTS, nosotros podemos efectivamente validar el performance de estos modelos, ¿ok? Ya, aquí hay otra. Dice, buen día, el contenido de su exposición es súper valioso. Muchas gracias. Sobre todo a nivel de encontrar un workflow en el que existen varios actores para llegar al objetivo de cada proyecto basado en Data Science o Machine Learning. Quería saber qué valores y cuánto conocimiento, experiencia a nivel de años o estudios debería tener una persona que quisiera integrarse a un equipo en el que se desarrollan modelos predictivos.
Respuesta corta, en nuestro equipo tenemos de distintas carreras. Es algo que me encanta en el equipo porque tenemos ingenieros civiles mecánicos, hidráulicos, electrónico, eléctrico, computines o de ciencias de la computación. Tenemos un cientista político en el equipo, tenemos físicos, hay de distintas carreras. Hay gente que ha llegado sin experiencia trabajando y hoy día son de las personas más talentosas que puedo haberme encontrado con un año de experiencia, así que en realidad te podría decir que no es necesario tener una alta experiencia, sino que tener mucha capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo. ¿Vale? Esa es la primera pregunta, pero también tengo personas dentro del equipo que tienen 12 o 13 años de experiencia. ¿Vale? ¿Existen algunas desventajas sobre personas que tienen más experiencia académica en el desarrollo de modelos predictivos respecto a las personas que se encuentran laborando en trabajo relacionado a analítica de datos? Muchas gracias. Ya. Yo creo que no. Yo creo que no. He visto personas que vienen del mundo académico que logran entender muy bien la dinámica de estar dentro de una compañía que tiene que generar un impacto real a sus clientes, ¿cachai? Y hay otros académicos que no lo han entendido muy bien. Yo creo que lo importante es setear el switch de que efectivamente no tenemos que encontrar el mejor modelo, chicos. Y eso es algo súper importante y que me gustaría compartirlo y dejarlo súper explícito. No es necesario encontrar el mejor modelo, es necesario encontrar un modelo suficientemente bueno para solucionar un problema que hoy día quizás no tiene una solución decente o buena. Entonces, si tú tienes un modelo que quizás funciona al 70 de precision, no lo sé, es más que lanzar una moneda y quizás con un flujo muy grande va a generar un ahorro o ingresos extra, ¿cachai? Entonces, encontrar el mejor modelo creo que solamente si es que tienes el tiempo y los datos necesarios vas a poder encontrar un modelo suficientemente bueno. Pero si ya tienes una solución que sea mejor que tu baseline, ¿por qué no conectarla con la compañía? Y aquí es donde creo que entra la parte más importante, que es conectar estos productos con la compañía. ¿Vale? Hay una pregunta de Fierina que dice, ¿tienen modelos de por países donde operan? ¿Varían las variables según el mercado de negocio? Esta pregunta está súper buena y quizás no es evidente para todos, pero efectivamente nosotros seguimos esa estrategia. Nosotros operamos en muchos países y, no sé, por ejemplo, la gente de Colombia se comporta muy distinto que la gente de Argentina, la de argentinos con los de Chile, los chilenos con los de Ecuador y así, ¿vale? Entonces, nuestra estrategia casi siempre es efectivamente construir un modelo para cada uno de estos dentro de estas categorías. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un recomendador, lo más probable es que exista un recomendador para un conjunto, para Argentina, un recomendador para Brasil y así. Entonces, un producto de analítica avanzada tiene muchos modelos dentro. Y si pensamos en otra dimensión del problema, por ejemplo, en el mundo de la operación, con piezas de aviones, ya, un conjunto de piezas de aviones se comporta muy distinto que otro conjunto de piezas de aviones. Entonces, podemos generar un modelo para una categoría de piezas de avión y otro modelo para otra categoría de piezas de avión, y dependiendo de la cantidad de categorías, podríamos fácilmente tener cientos de modelos. Entonces, este es un problema de MLOps. ¿Cómo lo haces para entrenar cientos de modelos? Hoy día nuestros data products detrás tienen cientos de modelos. Entonces, para entrenar modelos que escalen y que los puedan entrenar en tiempo razonable de tiempo y no demorarte 3 días, cientos de modelos, también es un buen desafío. Hola, te quería preguntar cuál sería el tiempo promedio desde que observan una oportunidad hasta que hacen el deploy del modelo. Mira, Julián, yo creo que el tiempo va o se ha ido reduciendo en el... Tengo un poquito de ruido, Laura. No, ¿qué dice? ¿Me escuchas? Ya. Ya, bacán. ¿Cuánto tiempo toma en deployar un modelo? Perdón, en determinar si un modelo fue exitoso. No, perdón. En la pregunta anterior era cuánto tiempo tardamos desde una idea hasta, perdón, desde una oportunidad hasta hacer el deploy del modelo. O sea, depende, Julián. Yo he observado que hay productos de datos desde una oportunidad que tardan meses en hacer el primer deploy, pero es principalmente, creo, por una dinámica entre nuestro equipo y el equipo que tiene esta oportunidad o la necesidad de negocio. Creo que cuando lo hacemos más rápido y de forma
de mejor manera es cuando logramos combinar nuestras habilidades con las habilidades de negocio. Y tú podrías decir, ya, pero obvio, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Aquí compañeros como Chris Guzmán lo pueden hacer súper bien y tener un relacionamiento con nuestros partners de negocio de tal forma de que en el fondo logra extraer la información necesaria para generar una solución que sea buena, muy buena, en periodos cortos de tiempo, ¿vale? Yo creo que por ahí va mucho también la pega de los data scientists, de poder entender las oportunidades, de poder tratar de solucionar esas oportunidades con el uso de los datos, ¿okay? Y para tener eso, puta, se necesita una buena relación para entender problemas que son súper complejos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo he visto desde menos de un mes hasta fácilmente 6 meses. Entonces, desde semanas hasta 6 meses para poder hacer un deploy desde una oportunidad, Julián, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le toma determinar si el modelo fue exitoso? Ya, esta pregunta también está súper buena, de Fielina. Y depende mucho del problema. ¿Por qué? Porque hay modelos y modelos. Por ejemplo, si tú quieres tener un modelo para predecir atrasos de vuelos y tienes los vuelos despegando todo el día, puedes correr tu modelo y si tenía un vuelo a las 7 de la tarde, te puedes parar a las 7 de la tarde y ver si efectivamente el modelo salió o no salió a los 5 o 10 minutos después. Y con eso vas efectivamente capturando la información para poder reentrenar tu modelo y ver qué tan exitoso es. Ahora bien, podrías tener otro modelo que trate de predecir fuga de clientes. Ya, pero no voy a saber si es que alguien se fugó o si es que hay, por ejemplo, un quiebre de stock en meses. ¿Cachai? Entonces, durante meses no vas a saber si es que tu modelo fue exitoso o no. Para saber si un cliente se fugó no va a pasar en 2 días o en 2 semanas. Lo más probable es que pasen meses. Entonces, ahí dependiendo de tu problema, vas a tardar más tiempo en ver si es que este fue exitoso o no. Oye, creo que esas son todas las preguntas. No sé si existen más preguntas. ¿No? 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 Si no, pasar un mensaje final. Nuestro equipo está escalando rápidamente. Les decía que queremos escalar en modalidades chapter. Así que estamos contratando. Estamos con personas que están hoy día trabajando desde Brasil, desde Colombia, y estamos buscando gente en distintos lugares. Sí quiero ser responsable con esto. Todavía no sabemos muy bien en algunos países cómo hacer el trámite para poder contratar, pero creo que es algo que se puede solucionar, ¿vale? Entonces, dentro de este formulario, ahí si quieres sacar un screenshot o lo que sea, van a encontrar un formulario donde pueden dejar sus datos y los podemos contactar. Algunas posiciones que estamos buscando, Machine Learning Engineers, Data Scientists, Data Engineer, ahí Jonathan compartió el link también del formulario por el chat. Así que eso, pues, ojalá que se motiven y participen de algún proceso de reclutamiento. Estamos buscando por lo menos 12 personas para poder seguir aprendiendo y construyendo soluciones en conjunto. Así que, nada, súper invitados a que se sumen pronto, ¿vale? He visto que todos los que participan en el equipo tienen un crecimiento súper acelerado, así que creo que está súper bueno el desafío como desafío profesional. Eso, oye, mi mail de contacto es nicolás.venegas@latam.com. Si tienen más preguntas, si quieren conectar, me pueden escribir. Por ahí había una preguntita que creo que no respondí, que fue la del comienzo. Sin problemas, me puedes contactar y volvemos a conversar. Gracias, Nicolás. Eso, Sí, muchas gracias por el espacio. solamente quería decir gracias que dentro de su presentación, que hay muchísimo y de nivel más avanzado, ya veo que es difícil para hablar con personas que están en esa parte más avanzada en la jornada de AI, ¿no? Entonces, por la posibilidad de escuchar a las historias de ustedes. Es muy buena cosa y gracias. Yo espero que las personas que están escuchando eso pueden cortar las principales, ¿no? Porque a veces dentro de eso escuché muchas cosas de oro que ha dicho que ya veo que me voy a tomar notas porque la verdad es que son cortas, son directas, pero son principales muy importantes y ya veo que bajo de esas principales hay muchas horas de trabajo, mucho tiempo, muchas personas, mucha experiencia. Así que la esperanza es que las personas aquí puedan aprender de eso y gastar tiempo, dinero y todo, ¿no?
Entonces, gracias, Nicolás, por compartir su experiencia y la de su equipo. Y gracias a todos por participar. Como dije, bueno, como dijo Nicolás, esa forma, que las enlace aquí, vamos a compartirlo también a todos los que están aquí apuntados. Podemos mandar por correo también. También nos vamos a mandar el video también para que pueda verlo otra vez y compartirlo como quiere. Y finalmente vamos a reunirnos al final del mes en la Ciudad de México por el evento de LATAM Applied AI Conference aplicada. Espero que todos van a asistir. Nicolás, gracias y gracias a todos ustedes. Gracias Iguazio también que están en parte de la Organizing Committee, como digamos. Y bueno, que tienes un buen fin de día a todos. Muchas gracias a todos y gracias a la organización, chicos. Muchas Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. David, ¿me escuchas? Sí, Nicolás, voy a mandarte un mensaje ahorita, ¿ok? Dale, perfecto. Me voy a bajar.